Radio Miami es información. Los mejores programas periodísticos. Noticias. La información a cada minuto. Música. Los artistas más destacados. Y la mejor compañía en directo para los 5 continentes. Radio Miami es más. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Estamos aquí en los estudios, elegante estudio del doctor Raúl Fabio Pino. Tengo en mis manos el prólogo que el escritor y poeta Tony Ruano hizo al libro Vuelo de Palabras. Y allí él expresa que este libro es aquel que toda persona quisiera escribir cuando ya considera tener acumuladas entre pecho y espalda las suficientes experiencias, observaciones y emociones vividas, como para no permitirse el lujo de que se pierdan las mismas en el mutismo del tiempo y el olvido del silencio. Podemos empezar charlando con el doctor Pino a partir de esta frase, de este primer párrafo del prólogo de Tony Ruano. ¿Están así? Sí, cómo no. Ruano es un amigo de hace muchos años y hemos compartido no solamente en la cuestión de los negocios de bienes raíces, sino hemos compartido en lo que es la escritura, las inquietudes que ha tenido él sobre temas de metafísica, con los cuales ya yo he escrito 3 libros. Y también él es un gran aficionado a la pintura, hace unos trabajos muy interesantes y yo también me gusta, obviamente como aficionado, no como profesional, hacer trabajos de pintura. Y entonces ahí, a través de los años, pues hemos logrado, digamos, una amistad que se basa en, yo diría, en esas inquietudes que hemos tenido. Y entonces cuando le pedí a él que escribiese el prólogo, yo aún no tenía el libro, lo que tenía eran las pruebas de imprenta. Le dije, óyeme, yo creo que este libro debes hacer, el prólogo debes hacerlo tú, porque tú, mejor que muchas personas, conocen la naturaleza de mi obra, la forma en que yo escribo, y yo quisiera que tú lo hicieras. También hacía 3 años atrás que yo saqué otro libro de poesía, él también me había escrito el prólogo, así que le dije, escribiste el primero, tenía que escribir el segundo. Y me complació, yo creo que hizo un muy buen trabajo en el prólogo. Ahí él asegura que este libro es la recreación de la vida misma, engrandecida por la permanencia de los recuerdos en la memoria del poeta. Y como has escrito otros libros, de repente quizá este sea lo que dice Tony, que has aglutinado allí un poco el resumen de una vida, de tu vida poética. Claro. Los otros libros eran libros un poco diferentes, pero en la poesía yo creo que es el medio más idóneo a la forma que yo percibo la vida. Y obviamente, no que yo sea muy mayor, digamos, que yo sea
que haya vivido tantos años, pero sí he vivido lo suficiente para tener memorias de lo que ha sido mi vida, y me ha sido muy fácil porque simplemente cuando voy a escribir algo, todas esas ideas es como si yo apretase un botón y en la mente se me llena de todas esas memorias, de todos esos recuerdos y experiencias, y entonces empiezo a escribir y salen cosas interesantes. El tipo de poesía que yo escribo se parece mucho a lo que llamaban los versos libres, o sea que no sigue ningún patrón, sino yo escribo lo que siento, lo que quiero decir. O sea, no me pongo a ver cuántas cifras hay, cuántas letras hay, cuántos párrafos. Yo simplemente es como si entrara en una especie de túnel o de estado mental, y ahí me vienen las ideas, y como me vienen las ideas lo voy escribiendo. Y usualmente las primeras ideas que vienen son las que se quedan. Sí, ese es un detalle que observé. Hay poesías tuyas que ocupan 3 páginas del libro. O sea que ahí hay todo un desarrollo de experiencias, de vivencias, sí, de sensaciones muy interesantes. Más allá entonces de lo que significa el prólogo y la presentación hecha por un amigo y además un personaje como Tony Ruano en su rol de escritor y poeta, que tiene otros roles también él y los hace muy bien, ¿qué representa este libro en tu carrera poética? Bueno, no pienso que va a ser el último, porque deben de haber otros. Desde que escribí el otro libro que le comentaba, hace unos 3 años, pues fui escribiendo casualmente algunas cosas, y otras cuando ya me decidí que iba a escribir un nuevo libro, pues cada vez que encontraba un momento que me sentía inspirado, pues escribía. Ni este libro es mejor que el primero, ni el primero es mejor que este. Yo diría que uno es una continuidad del otro. Y el próximo, ya veremos cuando lo haga, porque lo que estoy trabajando ahora es en una colección, una compilación de narraciones cortas que he escrito a través de los años, y entonces quiero darle formas de acuerdo con el tópico, con el tema, y entonces estoy trabajando en eso para ver si sale antes que se acabe el año, si no al principio del año que viene. Raúl, tu actividad de abogado parece distante a tu actividad de hombre de poesía, de hombre que refleja en un libro su sensibilidad. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo lograste que una cosa no chocara con la otra? Bueno, una pregunta muy interesante. El trabajo mío como abogado se queda en la oficina cuando me voy de la oficina. O sea que la vida mía no es solamente la profesión, sino cuando salgo de la oficina, si tengo un rato para pintar, pinto, si tengo unos momentos para escribir, escribo. A veces me levanto muy temprano con ganas de escribir esa hora que escribo, otras veces lo hago tarde en la noche. Todo está cuando le llega a uno lo que llaman los poetas y los grandes escritores, la musa, yo le llamo la inspiración. Y cuando llega la inspiración hay que tomar la inspiración por las alas y volar con ella, porque si no se pierde. Y ese es un momento en el cual, si uno siente las ganas de escribir y la mente se le va llenando uno de ideas, ese es el momento propicio para escribir. Si lo deja para el otro día, a lo mejor ya pasó. Claro. Pero llama la atención, viendo algunas de tus poesías, leyéndolas y tratando de interpretar no solo al autor de la poesía, sino al hombre que yo conozco, el hombre que está metido en los números, en las cosas materiales, como es lo que regularmente tiene que ver con la abogacía, ¿verdad? ¿Cómo haces para separar las cosas? ¿Qué poder de síntesis tiene para una cosa y luego tener otro talento aplicado a la sensibilidad? Pareciera muy difícil de lograr.
Porque el ser humano tiene que ver mucho con lo que es la materia y con lo que es el espíritu. Y el espíritu es lo que permite llevar a uno a estas actividades que lo mueven, lo remueven, mejor dicho, del mundo material para ir a otros lugares, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es. Dejar el mundo material, el mundo cotidiano, lo mundano, para dirigirse, aunque sea brevemente, por otros campos que son los campos del espíritu. En este libro lleno de poesía que nos has regalado a tus lectores, en un momento determinado te haces una dedicatoria a Eliana Onetti. Eliana Onetti fue una señora cubana que vivió, desde que salió de Cuba en los 60, vivió en España, y fue una señora que me ayudó a editar los primeros libros, me dio muchas buenas ideas, aprendí mucho de ella. Ella tenía una organización que ayudaba a editar los libros, nos ayudaba con los precios de imprenta, los libros los ponía en varias tiendas en España, una de ellas el Corte Inglés para que se vendieran, tenía muchos contactos, y ella, se lo dediqué a ella porque si no por ella a lo mejor hubiese hecho mi primer libro y después no hubiese escrito más nada, y ella fue la que siempre me dijo, sigue escribiendo. Y desgraciadamente falleció hace unos 3 años. Pero significó algo para ti, ¿verdad? Una gran instructora, una gran maestra. Se nota que tienes tú una sensibilidad que no solo se aplica a la poesía, entre otras cosas se debe aplicar a la amistad. Porque en tu libro aparecen personalidades que reflejas en sus libros, perdón, en sus poesías, en sus pinturas. O sea que haces un homenaje a ellos, ¿no? Sí. O sea que este es un libro que has compartido con personas que llegan a tu sentimiento, a tus cosas, a tus fibras. Sí, sí. ¿Y por qué pasa eso? Regularmente alguien que escribe un libro se lo guarda para sí mismo, y no por egoísmo, pero otra cosa es el altruismo de compartir como lo haces en este libro. Yo creo que, por ejemplo, la familia uno no la escoge, las amistades uno las escoge. Y cuando uno encuentra buenos amigos, pues... Que además son buenos artistas. Y que le traen cosas a la vida de uno, lo menos que puede hacer uno es reciprocar de alguna forma. Y yo soy un firme creyente en la ley de la reciprocidad. Todo no puede ser para uno tiene que recibir y al mismo tiempo dar. Tú hablas de esto, pero te lo pregunto a ti. ¿Tú puedes lograr que un día de esos grises, pesados, difíciles, pueda convertirse en un día positivo, un día brillante? Claro que sí, todo está en la mente de uno. Hay un amigo que yo quiero mucho, Luis Zúñiga. Luis Zúñiga. Fue un preso político. Claro, hace poco lo estuve en la radio y la verdad que un personaje. Bueno, yo le tengo una gran estima y creo que él también me tiene estima a mí. Pero para explicar lo que yo llamaría el estado mental de la persona, quizá debería alguien hablar con Luis Zúñiga. Luis Zúñiga me dijo una vez, dice, mira, cuando yo estaba en Cuba, y él era un estudiante joven, estaba estudiando ingeniería, cuando cayó preso por actividades en contra del régimen comunista. Y una de las cosas que me dijo, cuando yo viví en Cuba, en mi juventud, hasta que me llevaron preso, yo solamente me sentí libre en Cuba cuando estaba preso. Mi contradicción. Y entonces uno se pone a pensar en lo que está diciendo. La prisión para él era un estado mental. Y ahí se sentía mejor que si hubiera estado suelto porque no tenía la persecución. Sabía que estaba ahí. Pero es interesante ponerse a analizar esas palabras. En Cuba solamente me sentí verdaderamente libre cuando estaba preso. Parece una contradicción. Pero Claro, ¿cuánto? ¿no es? Claro que no. Ahora, ¿Cuánto significa la mente? Luis Zúñiga. Bueno, hemos ya encontrado
varias personas de las cuales tú te has ocupado, ¿no? Pero yo leía tu libro y leí unas poesías que realmente me gustaron mucho, pero elegir alguna me pareció un poco difícil, porque me iba a quedar sin otras, porque el tiempo gobierna todas las cosas, ¿no? Pero si hay una que me gustaría que me relataras, cómo surgió, es tu segundo primer beso. Bueno, eso fue una persona que yo conocí y al cabo de varios años volví a verla de nuevo. Y entonces yo lo que quise captar el concepto de que tuve una relación contigo, no te veo hace años, y por cosas del destino vuelves a estar presente, y qué uno siente en esa segunda ocasión. Esa es la idea central. ¿Y cómo terminó la historia con esa persona? Bien, como grandes amigos. Ajá. Contame algo de tus pinturas. Es un hombre que pinta cosas interesantes. Aquí vi un torrente de agua muy interesante, vi un amanecer, vi la figura de una mujer desnuda. ¿Cómo surgen esas pinturas? Obviamente hay temas que me gustan. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con agua, sea mar o sea río, a mí me gusta. Te cautiva. Porque de niño yo, cuando viví en Cuba, donde básicamente crecí fue al lado del mar. Y entonces el mar para mí tiene algo misterioso, pero al mismo tiempo algo muy agradable. Y lo infinito del mar, sus cambios de colores, su profundidad, la fuerza de las olas, eso para mí tiene un significado muy grande. Aparte de que fue mi experiencia, primera gran experiencia con la naturaleza. Pero todo lo que tenga que ver con el mar me gusta ver el agua, especialmente el agua fluye. Y, por ejemplo, hay una que se llama Siboney, que es una playa, ahí fue donde yo me crié. No, mi padre había comprado una casa que estaba, eso es en la antigua provincia de Oriente, cerca de Santiago de Cuba, y en esa playa mi papá había comprado, pegado básicamente al mar, una casa, y ahí fueron donde yo, tuve hasta que tenía 14 años que salí de Cuba, desde los 5 años, y me gustaba mucho la vida al lado del mar, y pescar, y nadar, y caminar en la arena, y esas cosas. Me gustan también las personas. Yo a veces, cuando viajo, retrato a personas que me llaman la atención y después las pinto. Y es como si cada persona fuera un mundo diferente. Y uno lo que trata de capturar es la personalidad de esa persona. No tanto es el estilo de que si hiciste un buen cuadro, de que si simétricamente está perfecto, no es eso, sino uno trata de capturar la sonrisa de la persona, y un cuadro de una persona, por lo menos lo que yo trato de pintar, siempre dicen algo. Y a veces cualquier otra cosa que me llame la atención también trato de pintar. Hay un tiempo en la actividad del doctor Pino, el abogado, el hombre de leyes, para escribir poesía, y hay un tiempo para escribir novelas. ¿Eso fue cómo fue desarrollándote tu vida? ¿Por qué elegiste una cosa primero y una cosa después? ¿O puede mezclarse, escribir una novela y escribir una poesía al mismo tiempo? No, se puede mezclar. Inclusive el primer libro que yo escribí, que fue una colección de narraciones cortas, le pusimos El Canto del Ángel, tiene poesía y tiene narraciones. Después mi amiga, la difunta señora Onetti, Iliana, me dijo que
si iba a escribir poesía, que le dedicara un libro de poesía, y a lo que era novela o narraciones, que debería hacerlo en otro libro, porque dice que las dos cosas en realidad no se mezclan. Por ejemplo, una novela, si en el medio de un capítulo le pones una poesía, como que corta el capítulo. Y llegué a esa conclusión, y por eso fue que después ya no los mezclé, sino los separé completamente. Otra de tus pasiones son los viajes. Ah, sí, me gusta mucho viajar. Pero a lugares no muy frecuentes por el común turista. No. A ver, contanos. Ni me gustan los cruceros, ni me gustan los resorts. Yo trato de buscar lugares que quizás desde niño, cuando mi primera lectura, por ejemplo, me hablaban de la India y se te queda en la mente, me gustaría ver si las memorias que yo tengo de ese libro que leí, donde hablaban de la India, si se parece a lo que hay ahora. Y entonces, pues bueno, he ido a la India, he ido a China, he ido a África ya 3 veces. Y son viajes que, como decía, no es ir en un crucero ni ir a un resort. O sea, son viajes que de verdad hay que poner un esfuerzo. Y llega uno muy cansado, muy estropeado por los cambios de hora, los aviones, las carreteras de tierra, pero son viajes muy interesantes. Pero, ¿podemos llamarle que es un viaje de turismo o podemos llamar que es un viaje de exploración cultural, de buscar vivencias nuevas, de confrontar? Es todo eso. Yo siempre me gusta tirar mucha fotografía. Ahora vine de África, estuvimos en Kenia y en Tanzania, y yo creo que tiré más de 1200 fotos, no solamente de personas, que después la uso para, como decía anteriormente, para los cuadros, sino de animales. A mí me gustan mucho los animales. Bueno, estamos esperando que en cualquier momento tengamos una exposición de tus libros y de tus pinturas. En el New Profession Institute me han invitado, va a ser este mes, pero no tengo la fecha exacta todavía. Creo que va a ser después de septiembre 15, donde me han prestado la galería completa por 30 días. Que si me dan 2 o 3 días no vale la pena. Pero me dijeron que llevara no menos de 30 cuadros, así que yo los tengo, así que los llevaré las cosas nuevas que he hecho, y bueno, es una buena galería, muy buena iluminación, la directora muy amistosa, muy agradable. Siempre que he hecho algo, pues me han abierto. Teresa de León. Teresa de León. Y Elisa. Elisa, y antes de eso, el maestro Hernán Gamboa. Un maestro que va a dar una conferencia, un concierto en estos días. Si tuvieras que decir, bueno, ¿qué pusiste en este libro? El que compre este libro, Vuelo de Palabras, ¿qué se está llevando? Bueno, se está llevando las impresiones de alguien que quiso decir algo. Es un libro que no está hecho en palabras que solamente los eruditos las entienden, sino cualquiera que lo lea puede entender. Es un libro donde yo busco tocar el corazón, o sea que pienso que es algo que sale del corazón y va hacia el corazón del lector. Yo a veces veo inclusive de poetas que yo admiro, veo los libros que hacen y me producen un sentimiento, pero al mismo tiempo digo, ¿qué quiso decir? Porque están escritas en un español que simplemente, aunque yo escribo bastante bien y entiendo el español perfectamente, hay ciertas palabras que me luce que no están al alcance de la persona averaje, o sea que se te va, y entonces te quedas con la cuestión de que me gustó, pero es que me da tanto trabajo entenderlo. Esto es un libro que se lee fácil, no tiene grandes pretensiones. Sí, es verdad, pero tiene profundidad. Uno se siente
se siente impactado por las palabras. Sí. Me parece que hay un buen uso de las palabras. Escribiste sobre Martí. Sí. ¿Qué fase encontraste en Martí? Martí es un personaje que es una lástima que haya muerto a los 42 años, porque con 42 años de vida hizo tanto que hubiese podido hacer si hubiera vivido unos años más. Martí fue un escritor, gran poeta, periodista, fue el que forjó la independencia, la idea de la independencia de Cuba, fue diplomático, o sea, un hombre que hizo tantas cosas. Y creo que nosotros los cubanos hemos achicado la personalidad de Martí, que fue mucho más que esas cosas que acabo de describir. Yo creo que quizás el regalo mayor de Martí a la Providencia fue que Martí era un místico. Y Martí escribió en una época donde no se hablaba de metafísica, se empezaba a hablar del mundo de los espíritus a través de Allan Kardec, de Annie, no me acuerdo el apellido de ella ahora, que vivió en la época de él. Pero en realidad el mensaje de Martí al mundo es un mensaje de progreso espiritual, de evolución a través de las buenas acciones, de la causa, la ley de causa y efecto. O sea que Martí fue yo diría que fue un avatar de su época y que escribió lo que se está escribiendo ahora, que se habla de la cuestión de la metafísica, se estudia en las universidades. A finales de los 1800, Martí lo hizo. Martí fue embajador en la Argentina, Sí, señor. entre otras cosas. Y entonces, yo lo que quise, como me luce a mí por el exceso quizás de amor que tenemos los cubanos con Martí, nunca se destacó esa faceta de su vida. Y yo lo que quise es hablar de eso, porque me luce a mí que de todo lo que hizo, quizás lo más importante y lo menos conocido es Martí el místico. Martí el ser espiritual. El ser espiritual. Y entonces el libro se trata precisamente sobre eso. ¿Tus estudios de filosofía y religión en cuánto influyeron en tus libros? Influye mucho porque es algo que uno trae desde niño y lo vas desarrollando, vas madurando a través de los años, vas expandiendo tu vivencia, tu conocimiento. Entonces llega el momento que ya es parte de ti y no lo puedes separar. Tú sabes que has dado un ejemplo muy interesante en esta breve nota, donde se puede ver a un hombre que puede salir de un compartimento estanco y meterse en otros, que son totalmente contradictorios. Uno, las leyes, algo tan frío como una ley. Digo yo, ¿no? Que la veo de afuera. Tú me lo puedes confirmar. Es así. Y meterse dentro de lo que es la sensibilidad pura. Pero mezclar la filosofía con la religión. Hay toda una cosa ahí realmente compleja. Y tú lo has logrado. Lo es, sí. Es un buen mensaje para nosotros, los jóvenes. Yo creo que sí. Raúl, ¿qué puedo decirte que no sea que realmente te tenemos que felicitar y agradecer fundamentalmente que nos hayas atendido a la gente de Radio Miami y a TV Radio Miami, sobre todo porque en tu persona encontramos un hombre sencillo, afable, un hombre cordial, amable. Realmente te lo agradecemos eso. Muchas gracias. Sobre todo aquellos que de repente nos sentimos un poco amigos tuyos. Pero, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué viene detrás de todo esto? Todo lo que has hecho, bueno, no sé, te llevó toda una vida. ¿Qué viene a partir de ahora en tu vida? El futuro es tener en mente que todos los días se debe hacer algo bueno para poco a poco pensar que nos merecemos el cielo. No como religión, sino como cuestión, asunto práctico de la vida. O sea que sí me propongo
Cada vez que pueda hacer una buena acción, cada vez que pueda ayudar a alguien, seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo seguir pintando y seguir escribiendo, porque son las cosas que me gustan. Tu familia está compuesta por 2 hijas, ¿no? Entonces, ¿Y las 2 tienen algún tipo de cercanía con la cultura, con la pintura, con la literatura? mis hijas nacieron en este país y desde niña hice un esfuerzo de que aprendieran a leer y a hablar español y a escribirlo. Y las 2 lo hacen. La mayor ya tiene 28 años, es abogada. Por ahora es algo que está dedicada a su trabajo. La más pequeña, que tiene 26, abrió hace poco una galería de arte. Aparentemente le gusta el arte. He tratado de decirle que lo de la pintura, que cualquiera puede pintar, lo que hay que proponérselo, quizás tomar unas clases para que le enseñen a uno lo básico. Conceptos. Pero que debe de ella en su galería pintar y vender lo suyo, que sería muy bueno, y espero que en un futuro lo haga. Ella sí le gusta mucho la cuestión del arte. No son las cosas que yo hago, porque el arte mío más bien es lo tradicional, no tanto lo moderno, y lo de ella lo que le gusta es lo que llama el arte urbano, que es más bien arte moderno, pero bueno, le gusta. Le gusta, pero qué bueno que en tus 2 hijas están reflejadas tus 2 pasiones, ¿no? Sí. El arte por un lado y las leyes por el otro. Sí. Te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454.